Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces ACGGP. Mi nombre es Flover Rodríguez Portillo, soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía. Y en este episodio vamos a rendir homenaje a un profesional, a un colega y a un gran amigo de nuestra asociación, que además de todo no necesita presentación. Profesor José María Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos. Por invitarme. Profe, estamos felices, estamos de celebración porque la semana pasada la AAPG, la American Association of Petroleum Geologists, le entregó al profesor José María un reconocimiento global muy importante. Grover E. Murray Memorial Distinguished Educator Award es un reconocimiento que se entrega a esas contribuciones de manera distinguida que se hacen a la educación en ciencias de la Tierra. Y por supuesto, el profesor José María es más que la persona ideal para recibir este premio. Podríamos llamar el premio José María Jaramillo. Profe, gracias por acompañarnos y nos gustaría mucho que va a compartir con nosotros por qué estudió geología. Una buena pregunta. Estudié geología porque cuando estaba terminando bachillerato, me encantaba la química orgánica. Tenía un muy buen profesor de química orgánica y me encantaba la química orgánica. Entonces yo pensé que quería estudiar petroquímica. Okay. Ese era el objetivo. Pero cuando averigüé, me dijeron, pues en la Universidad Nacional puede estudiar ingeniería de geología y petróleos. Esa era la carrera que existía en el año 65. ¿Eran dos carreras en una? No, era una sola carrera, sí. Entonces, pues a esa me inscribí porque yo pensaba que, o alguien me había dicho también, que si estudiaba ingeniería de petróleos, luego podía hacer una maestría o algo, o una especialización en petroquímica, que era lo que originalmente yo quería estudiar. Pues me matriculé en la Universidad Nacional en el programa de Ingeniería Geológica y de Petróleos en el año 66 y apenas entré a la escuela de minas y entré al Museo de Mineralogía y me enamoré de la geología. Realmente, de ahí en adelante empecé a leer los libros de Emil Gross que estaban disponibles en la escuela y en la biblioteca, a leer el libro de Physical Geology de un profesor inglés que ahora no lo recuerdo, y me encantó la geología. Ya al siguiente año, el programa de Ingeniería de Geología y Petróleos lo partieron en dos y nos dijeron a los estudiantes que nos habíamos matriculado en ese programa, ustedes ahora tienen que escoger o estudian Ingeniería de Petróleos o Ingeniería de Geología, y yo estaba ya convencido de estudiar Geología. Okay. Y de ahí en adelante seguí estudiando geología. Pero es una pregunta que le he hecho a mucha gente porque siempre me parece interesante. Hoy en día los chicos tienen una más o menos buena información porque a través de internet pueden buscar y averiguar qué hace un geólogo y hay mucha información. En la época mía no había tanta información. La mayoría de la gente que le preguntaban a uno, ¿usted qué estudia geología? Entonces entendían teología. Y usted con cara de santo. Y yo con cara de cura y de santo, que la he administrado muy bien. Entonces, sí, impresionaba mucho eso. Pero la geología es una ciencia fascinante. Pienso que nunca hubiera estudiado otra cosa. Profe. A menos que no hubiera conocido de la geología, que esa es otra posibilidad. A menos que se le haya atravesado química. O la química me encanta y por eso mi maestría y mi doctorado estaban muy orientados hacia la parte, digamos, de la química de rocas. De acuerdo. Y mi trabajo también está un poco orientado en eso. Profe, ¿cómo ha evolucionado desde ese pregrado que usted hizo, Ingeniería de Geología y Petróleos, a hoy, año 2025? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué cambios ha visto? ¿Qué evoluciones ha visto usted en la carrera profesional? Pues realmente ha habido cambios importantes. Por una parte, los programas, cuando yo inicié en la universidad, el programa de geología, pues fue un poco un arreglo de
cursos de ingeniería de petróleos, con cursos de ingeniería geológica, con cursos propiamente de ingeniería, y había unos cursos de geología. Ok. Pero los mismos profesores que yo tuve no eran, con excepción de uno o dos, no eran geólogos, Ok. eran ingenieros de minas y ingenieros, algunos eran ingenieros civiles y de minas, Claro. de los profesores más, Era la Facultad de Minas, ¿no? porque yo Es estaba la en la Facultad de Facultad de Minas. Minas, sí, pero los programas han evolucionado bastante y pues hoy en día muchas universidades tienen programas de geociencias, lo cual es bien importante. Yo creo que para el país es muy importante que haya un número importante de geólogos y creo que el programa que tiene la doctora Clemencia de tratar de colocar un geólogo en cada municipio, creo que es una idea muy, muy buena que ojalá se cumpla, aunque no sea a través de una ley, una norma, pero sí a través de que los alcaldes se vayan convenciendo de la necesidad y la importancia de tener geólogos como asesores o en los programas de ordenamiento territorial, etcétera. Profe, yo creo que estamos trabajando fuertes de la asociación en el programa de geólogo por municipio y hemos visto, ya llevamos como 7 años en ese Ajá. propósito, hemos visto cómo a través del tiempo, a pesar de que todavía no hay una ley, seguimos trabajando y gestionándola, sí vemos cómo nuestros colegas se han venido posicionando en diferentes roles en los municipios, desde trabajar directamente con alcaldías municipales o gobernaciones, pero también en otros frentes de acción. Es decir, creo que ha servido mucho este ejercicio de vociferar, de socializar, de tener esta iniciativa en impulsarla, en mostrarle un panorama más grande a nuestros colegas para que tengan un campo de acción y oportunidades profesionales. En ese sentido, profe, más de 1.500 estudiantes han pasado por sus manos, una cantidad inmensa de Sí. personas, su mayoría colombianos, seguramente. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es el secreto de José María Jaramillo? Aparte de un corazón gigante, una empatía grande, una generosidad que desborda todos los límites. Me da risa, hombre. Lo de generosidad es cierto, pero fundamentalmente es que me encanta hacerlo. Lo hice siempre con mucho gusto y eso a mí me da hasta pena porque lo disfruté tanto que me den un premio o que usted me diga sus palabras tan generosas, me da pena porque yo para mí era muy fácil, no fue ningún esfuerzo, yo no hice nada para ganármelo, solamente, pero me emociono mucho, qué pena con ustedes. Esto me pasa con cualquier cosa, no es que esté triste, sino que estoy muy contento, pero ya no soy capaz de evitarlo. Entonces, no, eso es muy fácil. Pues yo siempre enseñé lo que me gustaba todo lo que enseñaba, podía enseñar cualquier curso. Tuve estudiantes haciendo trabajos de grado o tesis de maestría o doctorado en muchos temas y cualquier tema, pues me gustaba participar con los estudiantes, aprender con ellos. Siempre uno aprende mucho de los estudiantes, entonces, y yo siempre he querido aprender. Entonces es muy fácil. Profe, Colombia todavía Perdón. tiene muchos desafíos en el ordenamiento territorial, en el mapeo geológico. Damos, digamos, una cobertura poco mayor al 75%, a escala unos 100.000. Ajá. Se está haciendo esfuerzos por levantar escalas más detalladas. Tenemos necesidades en términos de energéticos, ¿cierto? Tenemos, digamos, un trabajo por hacer para que la seguridad energética del país no se vea afectado. ¿Cuál es la visión de José María Jaramillo sobre la geología de Colombia? ¿En qué estado ve usted al avance del conocimiento geológico en nuestro país? Yo creo que el avance del conocimiento geológico del país es muy importante. Yo creo que en Colombia hay científicos de muy alta calidad, muy bien preparados, que están la mayoría de ellos de profesores en las universidades. Creo que el nivel de educación del país es muy bueno. Y no solamente lo creo, sino que pues lo he visto. Yo debo haber recomendado más de 100 estudiantes o 200 para, para maestría y doctorado, casi siempre con mucho éxito, y el éxito es de ellos. No es que mi recomendación valga mucho, sino que
los estudiantes van bien preparados y yo simplemente les doy un empujoncito y así ha habido, pues, por lo menos yo creo unos 200 estudiantes que han hecho maestría y doctorado. Bueno, doctorado tal vez 50 o 100. La verdad no llevo cuenta, pero sí ha sido un número importante el de estudiantes que ha hecho estudios de posgrado. Y yo creo que siempre les ha ido muy bien, y les ha ido muy bien porque están muy bien preparados. Yo creo que el nivel de la educación en el país es muy bueno. En geología especialmente es muy bueno. De acuerdo. Tenemos 12 programas en el país. Unos son de geología, otros son de ingeniería geológica, como el que su merced Muy bien. estudió. Otros son de geociencias. Recientemente nace en la Universidad del Rosario el programa de Ciencias del Sistema Tierra, que tiene, digamos, componentes seguramente muy transversales en términos del conocimiento que hay en medio. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje, profe, que usted nos deja a nosotros? ¿Qué tenemos que tener en cuenta los geólogos colombianos hoy para seguir aportándole al país, para seguir desarrollando nuestro conocimiento, para que la geología quizás tenga un escenario un poco más visible, más importante a nivel de la sociedad colombiana? Buena pregunta. Yo creo que lo que se requiere es ser menos tímidos, ¿sí? Ser más abiertos y más vocales, más participativos en la sociedad y más llevar el mensaje de la importancia de las ciencias de la tierra en todas las facetas de la vida del país. No es solamente en descubrir y explotar yacimientos minerales o de hidrocarburos o conocer las aguas subterráneas o estudiar los desiertos y los procesos de desertificación, etcétera. Hay muchos temas en los que los geólogos podemos participar que realmente son bien importantes para el país y que a veces uno no entiende por qué no se explotan más. O sea, en el país hay un potencial importantísimo de aguas subterráneas y uno no ve por qué en La Guajira se mueren la gente sin agua. Sí, eso no me cabe a mí en la cabeza, porque aquí mismo en Bogotá hace falta agua cuando el agua subterránea podría suplir perfectamente todas las necesidades de la ciudad. Entonces, creo que nos falta ser más vocales y ser más explícitos y más proactivos y presentar las cosas mejor y explicarlas de forma más sencilla. A veces, eh, y yo creo que es muy bueno, los geólogos tenemos un aspecto muy científico y somos rigurosos, etcétera, pero a veces se nos olvida que el público general no entiende el lenguaje que hablamos. Entonces hay que ver cómo convertimos ese lenguaje, esa jerga específica de la geología que muy poquita gente conoce, a un lenguaje más amplio, más de sentido común, más de la gente de, de todo el mundo, de manera que podamos llegar a más gente y podamos expresar mejor las cosas. Eh, Porque realmente, digamos, un tema importante y muy importante es el agua. Y en el país pues tenemos una, una agua muy abundante en la superficie y en el subsuelo hay también muchísima agua. Y prácticamente el agua del subsuelo no se explota por lo menos a los niveles que se explota el agua en Europa o en Estados Unidos, el agua subterránea. Y yo pienso que algunos de los problemas por ejemplo, de Bogotá se podrían resolver con unos pozos profundos. Profe, GEMAS Laboratorio. Sí. ¿Por qué nació GEMAS? Bueno, tengo la razón. En el año 2003 me quedé sin empleo. Había trabajado con Total, Tedma aquí en Colombia, pero en Tedma habían dicho muy claramente, necesitamos que usted nos ayude a encontrar un yacimiento
de por lo menos 300 millones de barriles, Tecno tiene que cerrar sus oficinas en Colombia porque no podemos tomar el riesgo de perder 300 o 500 millones en la bolsa por algún lío que pase en Colombia, si no tenemos un soporte importante que genere ingresos para Total en Colombia. Entonces, pues con esa perspectiva yo empecé a trabajar, hice algunas propuestas a Total que fueron aceptadas, de explorar más en el Piedemonte en lugar del Valle Superior, donde pienso yo que el yacimiento más grande es el Valle Superior. Y así perforamos varios pozos importantes y costosos. El último que perforamos fue el pozo Campachos 1 o una profundización de ese pozo, que era originalmente Tame 2, un pozo que había perforado la ESO, en el cual yo también había participado. Y este yacimiento, en este pozo se perforaron 5 yacimientos, se probaron los 5, pienso yo, uno de los pozos mejor probados que había en el país. Se encontró crudo en dos yacimientos, el uno probó 1.800 barriles día y el otro probó 2.000 barriles día. Y resulta que la decisión grande en Total fue abandonar esto, dejarle el yacimiento una vez ya encontrado a su socio Repsol, que lo explotó durante algún tiempo. Luego lo tomó una empresa, bueno, y cuando eso terminó, cuando Total liquidó ese prospecto, me liquidó a mí también. Y pues, a mí me pareció razonable que hicieran eso, porque yo no encontraba ya muchos otros yacimientos tan grandes en el país como para seguir en ese plan. Entonces, el doctor Carlos Vargas me dijo que por qué no me iba a la universidad a trabajar de tiempo completo, y yo le acepté la propuesta. Había profesor el profesor Orlando Forero, que era el profesor de Geología del Petróleo, y entonces yo pasé a ser el profesor de Geología del Petróleo de la Universidad Nacional de tiempo completo. Eso fue en el año 2003. Resulta que estuve muy contento de trabajar ahí. Armé un grupo de estudiantes muy buenos que estaban muy entusiasmados con la idea que yo les propuse a montar un laboratorio de trazas de fisión, una idea que había tenido ya en Medellín hacía como 40 años. Entonces empezamos a montar ese laboratorio y en el año 2005 me invitaron a trabajar con el Fondo de Inversión en Hidrocarburos. Okay. Y fue una propuesta que no pude rechazar por 2 razones. Una, económica, las condiciones económicas eran muy buenas, pero principalmente por la idea misma del fondo, que a mí me pareció que era una oportunidad de crear un fondo al que algunas personas, no simplemente las empresas más grandes, sino algunas personas pudieran invertir y participar del negocio del petróleo y de aprender de negocios del petróleo, entenderlo, etcétera, etcétera. Entonces, pedí una licencia a la Universidad Nacional y los estudiantes que estaban trabajando conmigo me dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Usted me va a abandonar, ¿qué hacemos del laboratorio? Yo dije, no, pues busquemos por acá cerca un garaje y alquilamos el garaje y nos movemos ahí, cerca de la universidad, y ahí ponemos algunas cosas. Yo invierto alguna plata en equipos y los que tenemos en la universidad ya vamos. Empezamos a ver y los estudiantes empezaron a buscar un garaje, pero los garajes que mostraron no me parecían tan buenos. Y finalmente terminé comprando una casa en la calle 62, la remodelamos y montamos ahí un laboratorio. Y ahí empezamos a montar. La idea era, pues, como reemplazar ese laboratorio que yo estaba montando en la Universidad Nacional, ponerlo afuera, como una empresa privada. Los socios míos fueron, pues, estos 5 estudiantes. Ellos eran Mauricio Ibáñez, Jennifer Ángel, Verónica Torres, a Diana Acero y Dayana Chombalde. Okay. Con ellos 5 fundé GEMAS y ellos me acompañaron mucho tiempo. Hoy solamente están Mauricio Ibáñez,
Verónica Torres y Jennifer Ángel. Son socios y pues realmente GEMAS nunca ha sido ha sido un laboratorio muy exitoso en cuanto a trabajo que ha hecho, pero no económicamente. La GEMAS es muy costoso de sostener, los equipos son muy costosos. Entonces, pues me ha costado invertir un montón de plata en mi bolsillo y a veces digo que es un hobby muy caro. Pero eso realmente, además, ha sido la primera empresa para unos 300 geólogos. Los primeros egresados del programa, por ejemplo, de geociencias de la Universidad de los Andes, los primeros 8 o 10, todos los contraté yo. Y pues también, pues no solamente los Andes, estudiantes de la Nacional. Ahora tengo estudiantes que fueron geólogos y fueron estudiantes de la Universidad de la UPTC en Villa del Rosario, en Cúcuta. De Pamplona, la Universidad de Pamplona. La Universidad de Pamplona, perdón, sí, en Cúcuta. Y bueno, la verdad, está yendo a todos, pero te decía, por lo menos 300 geólogos han tenido y ingenieros han tenido su primer empleo en GEMAS. Y yo creo que ha sido muy importante para mucha gente. Empezar a trabajar es siempre importante, tener ese primer contacto con la industria, además porque casi ninguna empresa contrata a alguien que no tiene experiencia. Entonces, los muchachos adquieren 1 o 2 años de experiencia y aprenden a volar y han tenido mucho éxito después. Sin duda alguna, hemos tenido la oportunidad de ver a muchos chicos graduados de GEMAS en diferentes cargos, en diferentes empresas, o también desarrollando sus maestrías y doctorados en universidades de todo el mundo. Sí, estos chicos, por ejemplo, de los 5 que mencioné de los socios, 4 tienen doctorado y la otra chica hizo maestría en geofísica. Y pues nunca hizo el doctorado, pero la verdad fue porque no quiso. Ella tenía todas las capacidades para hacerlo. Y bueno, y todo el mundo tiene todas las capacidades. Es cuestión de querer uno o no querer. Profe, ¿a qué se ha dedicado GEMAS? ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Pues eso es tal vez una de las cosas de GEMAS que nunca se ha dedicado a una cosa muy específica. Nosotros hacemos sísmica somera, refracción, MASW, sísmica de reflexión, procesamos datos sísmicos y tenemos equipos de adquisición de sísmica. Tenemos drones y tenemos cámaras multiespectrales. Tenemos 2 microscopios electrónicos, 2 equipos de difracción de rayos X, un equipo de fluorescencia de rayos X, un equipo de core gamma, un equipo de un laboratorio de petrofísica que tiene porosímetro, permeámetro y minería para hacer DIN Stark y SOSLED. Tenemos cromatografía, tenemos un laboratorio de petrografía. Entonces tenemos casi todo, y si usted me pregunta si quiero tener más, ahí sí quiero tener más. No me cabe duda, pero la siguiente pregunta es, ¿qué quisiera estudiar José María que no ha podido hacerlo? Uy, no todo. Una pregunta, todos los días aprendo. Yo hace 2 semanas estaba en un curso de paleoclimatología del profesor Chiesi, un profesor de la Universidad de Sao Paulo. Ese curso fue en el Servicio Geológico en la Aritoteca de Bucaramanga. Entonces, pues, no, yo todos los días quiero aprender más. Yo diario me leo 10, 12 artículos científicos y leo noticias científicas, en fin. Tal vez estoy muy metido en la parte científica, ¿sí? Creo que tal vez mi defecto es que por andar de científico, tal vez no he hecho suficiente la parte social. Seguro que sí, profe, pero ha sido sin duda alguna una vida comprometida y dedicada a las ciencias de la Tierra, que nos enorgullece y que por supuesto ha beneficiado mucho a nuestra profesión y especialmente a todos esos profesionales que han podido formarse con usted. Profe, un mensaje que usted le quiera dejar a los geólogos y las geólogas de Colombia, un mensaje profesional, científico, personal, que podamos compartirles a ellos, quizás en un momento en el que tenemos una situación coyuntural en el país, algo de incertidumbre, muchos retos por delante, pero sin duda también muchas oportunidades para nosotros.
Pues tal vez se me ocurre que siendo geólogos y teniendo una percepción tal vez muy diferente de la mayoría de la gente sobre el tiempo y, y, y teniendo en cuenta que el tiempo es muy largo y que lo podemos apreciar muy bien porque la geología es la historia de la Tierra, entonces para hacer historias se necesitan fechas y sobre eso sabemos los geólogos y sabemos de fechas desde 4.500 millones de años hasta acá. Entonces, que pensemos que los problemas son de larga data, que los problemas se resuelven, que no hay que resolverlos ya, ¿sí? Que hay que trabajar y buscar cómo resolverlos, pero que no hay que afanarse demasiado porque no se resuelvan inmediatamente. Las cosas pasan y vuelven y cambian y hay que darles tiempo, no desesperarse. Recuerdo alguna vez, en los 90 hubo una crisis muy grande, la mayoría de los estudiantes salían y me llamaban, profesor, es que ya jugamos esta tarde y mañana ¿qué hacemos? Porque pasaban era jugando fútbol. Alguna vez me llamó uno y me dijo, profesor, conseguí un puesto, pero ¿adivinen qué? En cualquier cosa me parece muy bueno. Me dijo, no, vea, estoy vendiendo el programa de cesantías con horizontes. Y le dije, no, vea, eso es bueno, sabe que usted piense que lo que va a hacer ahí es que le van a enseñar a vender. Y uno toda la vida tiene que vender. Y este chico tuvo mucho éxito trabajando, vendiendo el programa de horizontes. Llegó a una empresa que vendía una gelatina que se expande, se le coloca en una perforación en una roca, se expande y rompe la roca. Entonces, en lugar de usar explosivos, digamos, en las zonas de ciudad, etcétera, pues esto es muy útil. Y entonces, pues conociéndolo a él y viendo sus capacidades de vendedor, el dueño de la empresa le dijo que por qué no trabajaba con él vendiendo esto. Y el muchacho empezó a vender este producto. Después en la empresa le dijeron, no, porque usted no monta su propia empresa y vende, nosotros le damos el producto a un precio y usted lo vende. Y el pelado llegó. Y de ahí pasó a manejar una cantera, se volvió dueño de una cantera y hoy en día debe tener no sé cuántas volquetas sí, y una cantera que explota muy bien, ¿no es cierto? Con buena tecnología, etcétera. Mejor explotada que la que explota alguien que no tiene, digamos, el conocimiento que él tiene. Entonces, yo pienso que sí, puede haber una situación difícil hoy en día, pero hay que mirar al futuro. El futuro es siempre bueno y hay que mirar con optimismo. Hay que trabajar, sí, hay que trabajar. Yo creo que es muy importante trabajar y trabajar todos los días. Pero de pronto, en un momento dado, hay que tomar de pronto un empleo que, aunque no sea de geología, le enseña a uno, aunque sea vender. Vender es muy importante, pero cualquier empleo es buen empleo. Y si uno está empleado, es más fácil que lo contrate a alguien que si uno está en la casa. Entonces, ese es mi consejo, que no se queden en la casa esperando que los llamen, sino que consigan un trabajo, aprendan, hagan ese trabajo bien. Ahora, hagan un trabajo que les guste. Lo que uno no puede hacer es trabajar en algo que no le guste. Ahí sí, es hacer algo que le guste o que le guste a uno lo que hace. Eso es la otra manera de uno acomodarse las cosas. Pero uno ir a un trabajo que todos los días va con rabia para hacerlo, eso no está ni bien ni es honesto. No, a uno le hace mucho daño y le hace daño a la empresa a la que uno está trabajando o para la persona a la que uno esté trabajando. Entonces, uno sí debe buscar hacer lo que le guste. Y afortunadamente, por ejemplo, en geología hay tantas opciones de trabajar que uno siempre encontrará esa área que le gusta a uno, pero no se vaya uno solamente por el salario. Yo he dejado puestos muy buenos, muy bien pagos, en empresas muy buenas, por irme a otra parte a hacer lo que me gusta. ¿Sí? Eso me pasó, por ejemplo, trabajar en Jocol, una empresa que pagaba muy bien, ¿sí? que era muy buena, que tenía muy buenas condiciones de trabajo, tenía uno todo lo que podía esperar, excepto que en ese momento la persona que era mi jefe era muy conservador, no le gustaba la exploración y yo preferí irme a un trabajo que me ofrecieran de exploración, con menos salario, con menos prestaciones, etcétera, pero iba a hacer lo que me gustaba hacer. Yo creo que eso es lo que uno debe hacer siempre. Hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona. Y hacerlo bien hecho. Y hacerlo bien hecho.
Ese es el mensaje que nos ha dejado a muchos de nosotros el profesor José María Jaramillo. Profe, mil gracias. Estamos celebrando en este mes de septiembre el mes del geólogo. El 30 de septiembre conmemoramos un día significativo para nuestra profesión, la promulgación de la ley del geólogo y la celebración de nuestra profesión como una muy importante para nuestra sociedad. Y qué mejor manera de celebrar esto que honrando la vida, la obra, la dedicación y la pasión de un profesor que es muy querido por todos nosotros. Profesor José María, muchas gracias por acompañarnos. No, mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Realmente, muchas gracias. Estoy muy agradecido. Es un honor para mí estar acá. El honor es nuestro, profe. Gracias. Muchas gracias.